Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El arrepentimiento es parte de la vida espiritual. De hecho, es el comienzo de nuestro caminar con Dios. Nada bueno espiritualmente sucederá en tu vida hasta que te arrepientas. Y sabemos que el arrepentimiento es aceptar la perspectiva de Dios, ponernos de acuerdo con las normas de Dios y aplicar esas normas a nuestra vida. Y cuando lo intentamos, descubrimos que no llegamos a la altura requerida y que necesitamos la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Además, aprendemos de Juan el Bautista que el arrepentimiento también debe demostrar un fruto. ¿Qué les dijo a los líderes religiosos? Les dijo, den fruto digno de arrepentimiento. Así que comenzamos poniéndonos de acuerdo con Dios. Tomamos esa verdad y la aplicamos a nuestra vida y comenzamos a vivir de acuerdo con esa verdad. Y habiendo aceptado el Evangelio, nos convertimos en nuevas criaturas que pueden utilizar la palabra de Dios con la unción del Espíritu Santo que habita en nosotros. Nos convertimos así en esa nueva creación con la capacidad de servir a Dios, obedecerle y darle gloria a Él al dar fruto, un fruto de justicia que honra a Dios. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 15. La semana pasada comenzamos este capítulo y vimos que nos enseñaba acerca del gran gozo que se produce en el cielo por un pecador que se arrepiente. Dios ama el arrepentimiento. Y el pasaje de las Escrituras que estudiaremos a partir de hoy nos enseña principios importantes sobre el arrepentimiento. Así que te pregunto, ¿te has arrepentido? ¿Te has puesto de acuerdo con los estándares de Dios, con sus normas en cuanto a la moral, en cuanto a la justicia y en cuanto a la ética? La Biblia enseña sobre todas estas cosas y si queremos entender quiénes somos delante de Dios, debemos evaluarnos a la luz de sus estándares, entrar en acuerdo con ellos y ¿qué producirá eso? Eso nos mostrará, como dije antes, nuestra necesidad desesperada de su perdón, de su misericordia y de su gracia, que necesitamos ser transformados en una nueva criatura. Eso es lo que significa el concepto de ser nacido de nuevo. Al llegar al primer versículo que estudiaremos hoy, que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 15, verso 11, vemos que el Mesías está hablando y nos cuenta una parábola. La parábola que estudiaremos a partir de hoy y que nos tomará algunas semanas para terminar, es una de las más populares en toda la Biblia. Es conocida como la parábola del hijo perdido, o también la parábola del hijo pródigo. Esa palabra pródigo se refiere a vivir un estilo de vida impío, inmoral e incorrecto, que no manifiesta la gloria de Dios, sino que manifiesta vergüenza, una vergüenza terrenal que tiene su raíz en el pecado. El arrepentimiento implica alejarse de esa perspectiva y recibir la perspectiva de Dios. Vayan conmigo a ese verso 11, de nuevo, Evangelio de Lucas capítulo 15, versículo 11. Pero él dijo, y de nuevo, Yeshua hablando,
Cierto hombre tenía 2 hijos. Detengámonos ahí al final del versículo 11. Estamos viendo que cierto hombre tenía 2 hijos. Los números en la Biblia son importantes. Y el número 2, con mucha frecuencia, se relaciona con 2 opiniones diferentes, o en este caso, con 2 hermanos que tienen una diferencia. Ellos tienen opiniones divergentes. No están de acuerdo entre sí, son personas muy diferentes. Vamos a ver que el hijo mayor es orgulloso, es obstinado, no entiende la gracia y cree que él es un grandioso hijo. Por otro lado, el hijo menor, quien será el enfoque de nuestro estudio hoy, es alguien que está muy alejado de las enseñanzas de su padre. Y lo demostrará haciendo algo específico. Él dejará la tierra de Israel. En cuanto a la tierra de Israel, si eres un buen estudiante de la Biblia, sabrás algo. Dios le dio su ley al pueblo. O en otras palabras, Dios le dio sus mandamientos al pueblo a través de Moisés. Y estos mandamientos se volvieron obligatorios para el pueblo. ¿Cuándo? Cuando entraron a la tierra prometida. Existe una relación directa, una fuerte conexión entre la tierra de Israel y la ley de Dios. Y veremos que este hijo menor quería dejar la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque no le interesaban los mandamientos de Dios. Ahora, déjame preguntarte, ¿estás interesado en estos mandamientos? Deberías. Si has nacido de nuevo, ¿cómo lo demostrarás? Entrando en acuerdo con las normas de Dios. Y estos mandamientos que Moisés recibió, y no solo hablo de los 10 mandamientos, sino de todos los mandamientos que encontramos en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, así como en Números y Deuteronomio. Cuando leemos estos 5 libros llamados el Pentateuco, o la Torá, o la Ley, descubrimos que, según la tradición judía, contienen 613 mandamientos. Lo significativo en este sentido es esto. Al aplicar estos mandamientos a nuestra vida, eso manifiesta algo. Cuán injustos somos y cuán diferentes somos de Dios. Necesitamos ser perdonados por Él. Necesitamos ser adoptados por Él y ser llevados a su familia. El arrepentimiento es la puerta de entrada a la familia de Dios. Y por supuesto, el arrepentimiento comienza al recibir el mensaje del Evangelio. En otras palabras, el arrepentimiento comienza con una experiencia de redención que viene a través de la sangre del Cordero, específicamente del Cordero de Dios. Como dijo Juan el Bautista, él vio a Yeshua y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Eso es lo que tú y yo necesitamos, que Dios se encargue de nuestros pecados. Y eso ocurre a través de lo que la Biblia llama redención. Cuando leemos este pasaje, de nuevo, dice aquí, cierto hombre tenía 2 hijos muy diferentes. Miremos ahora el versículo 12. El más joven de ellos le dijo a su padre: «Padre, dame a mí la porción que me corresponde a mí, es decir, la porción que me toca a mí de los bienes». Esa palabra para bienes se refiere al patrimonio del padre. Muchas personas leen esto y cometen un error. Aplican su propia cultura, como si fuera lo normal en esta parábola. Pero no debemos hacer eso. Debemos entender que estamos tratando con una cultura diferente. Según las Escrituras,
sabemos que el hijo mayor, es decir, el primogénito, recibe una doble porción. Eso significa la mayor parte del patrimonio de su padre. Lo que su padre poseía le correspondía a ese hijo primogénito, y a los demás hijos, aunque en esta historia solo vemos un hijo más, él recibiría un pago que el padre había estado reservando para ese día. Esto que leemos no es visto en las Escrituras como si el hijo menor estuviera pidiendo algo que no le perteneciera, sino que es algo que la familia había estado esperando. ¿Por qué? Porque el hijo primogénito será quien se encargará del negocio de su padre. Él será el administrador de las propiedades. El otro hijo, que como dije en este caso solo es un hijo más, él recibe un pago. Ese dinero tiene como fin que él comience su propia vida, que abra su propio negocio, que compre tierras o lo que sea. Él recibe ese pago con la intención de que pueda iniciar su propio camino, que se lo labre. Lo que está ocurriendo en este relato es algo que toda familia espera, algo que se anhela, cuando el padre le entrega al hijo menor un pago en efectivo, de manera que el hijo mayor toma las riendas del negocio familiar. ¿Qué nos comunica esto? Bueno, que el padre está confiando plenamente en sus hijos, en sus dos hijos, tanto su patrimonio principal, su negocio, como una importante parte de sus bienes que ha separado para su hijo menor. El hijo menor le está diciendo: Padre, ya tengo edad suficiente y estoy preparado. Dame mi parte de la herencia con el fin de que pueda comenzar mi vida, iniciar mi negocio, construir mi propio patrimonio, así como tú lo has hecho. Por esto, cuando vemos el pasaje, leamos ahora el verso 13. Dice que él dividió entre ellos, y lo interesante es que el padre no tuvo dudas, ¿verdad? Luego de recibir la petición de su hijo menor, el padre de inmediato dividió sus posesiones. Y dice aquí que le dio a ellos, o dividió entre ellos, y esto es lo importante. Esa última palabra en el texto es la palabra de la que obtenemos en español el término biología. La biología es un estudio. Logía significa el estudio de algo. Y la primera palabra bio tiene que ver con la vida. Lo que vemos aquí es que el padre está dividiendo su vida, lo que había acumulado, lo que había logrado, lo que había podido obtener mediante su trabajo. Y ahora lo estaba heredando a sus hijos. Y ese es un acto público. El padre está diciendo: confío en mis hijos, les doy todo lo que tengo, y ahora yo dependo de ellos, así como ellos antes dependían de mí, de ahora en adelante yo dependeré de ellos. Confío en ellos. Por lo tanto, esto también transmitía a la comunidad que esos hijos eran dignos de confianza, que eran personas con las que se podía hacer negocios. La comunidad podía confiar en ellos, ya que el padre había demostrado esa confianza al dividir toda su herencia entre ellos. Verso 13. Aquí vemos algo. Y después de no muchos días, el hijo menor reunió todo, es decir, todo lo que tenía, todo lo que recibió, y viajó. Aquí está lo importante. Viajó a una tierra distante. Esto es significativo, porque cuando analizamos la palabra de Dios, vemos que hay una conexión. Hablé de esto antes. Existe una conexión estrecha, entre la tierra de Israel y la ley de Dios. Cuando los hijos de Israel entraron a la tierra prometida, la ley entró en vigencia. Pero ahora, lo que la Escritura nos dice es lo siguiente: que este hijo menor, después de recibir una gran fortuna,
Tiene todo ese dinero y ¿qué decide hacer? Bueno, no se mudó a otra casa del mismo vecindario, ni a otro lugar de esa ciudad donde vivía su familia. La Escritura recalca que se fue a un país lejano. Estaba buscando alejarse de los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios tenían como propósito mantener el orden en la tierra de Israel y en la vida del pueblo de Israel. Y vemos aquí que este hijo menor no quería eso. ¿Cuál es el fundamento de la ley? La respuesta es el amor. Cuando le preguntaron al Mesías cuál es el mayor mandamiento de la ley, respondió: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Luego añadió: y el segundo más importante es parecido: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando el Mesías habló sobre la ley, lo que enfatizó fue el amor. Ahora Pablo lo expresa de una manera muy específica, porque Pablo logra en la carta a los Gálatas resumir toda la ley en una frase: Viajafta lareaja camoja, que significa amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mensaje central de la ley, de la Torá. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese debería ser el carácter de la tierra de Israel. Sin embargo, este joven no quería eso. Por tanto, vemos aquí en el verso 13, después de pasar no muchos días, reunió todo. ¿Quién hizo esto? El hijo menor. Y viajó a un país lejano. Y allí, esto es lo que se enfatiza, allí, desperdició sus posesiones. La palabra usada para posesiones es la misma que se usó para describir lo que recibió de su padre. Entonces, ¿qué hizo? Desperdició todo y muy rápidamente todo lo que le habían entregado, viviendo de una manera opuesta a las enseñanzas de su padre. No estaba viviendo de la manera que el padre le enseñó. Se había desligado a sí mismo de ese ambiente espiritual. ¿Por qué? Bien, lo veremos en un momento. Mira de nuevo, dice: desperdició sus posesiones. ¿En qué? En una vida pródiga. ¿Qué significa eso? Una vida que está en conflicto con los estándares justos de Dios. Entonces, él se desplazó a ese país lejano para vivir de un modo que estaba bien alejado del carácter de Dios y, en consecuencia, también del carácter de su padre. Lo vamos a ver. Él sabía muy bien que este camino que había elegido era contrario a los principios de su padre. Miremos ahora el siguiente versículo, donde encontraremos algo. Versículo 14. Pero, después de haber malgastado todo, aconteció una gran hambruna. ¿Dónde? En esa tierra. Ahora, aquí hay algo notable, un principio espiritual importante. Noten lo rápido que desperdició todo lo que había recibido. No usó correctamente los recursos que su padre le había entregado, ese dinero, que debía usar para construir una vida piadosa, edificarse una reputación, un negocio, como lo hizo su padre. Él no hizo eso. Él se trasladó a un país muy distante de la tierra de Israel. Y eso significa un estilo de vida muy distante al carácter de la palabra de Dios. Los mandamientos de Dios nos revelan mucho acerca del carácter y la naturaleza de Dios. Pero este joven no quería saber nada de eso. Él se fue a un lugar distante, diferente, con una cultura distinta, donde la gente vivía de otra manera. Y lo vamos a ver. ¿Qué ocurrió? Debido a que empezó a vivir de una forma impía, eso lo dejó sin preparación para el futuro. Aprende un principio. Cuando caminas en obediencia a la palabra de Dios,
Él te preparará. Dios sabe lo que sucederá. Dios sabía que vendría una gran hambruna, pero este joven no lo sabía. No se preparó porque estaba viviendo de manera pródiga, de un modo desenfrenado, pecaminoso, en oposición al carácter de Dios. Pero cuando somos obedientes, Dios nos prepara. Noten algo más, dice aquí. Pero después de haber derrochado todo, sobrevino una gran hambruna en el país, y él empezó a pasar necesidad. Lo había perdido todo. Eso es lo que pasa cuando vivimos de manera pródiga, de una manera impía y pecaminosa. ¿Qué pasa? Sufrimos una gran pérdida. Perdemos todo lo que tenemos. Terminamos vacíos y nos encontraremos de ese modo en el peor momento posible, tal cual fue la situación de este joven. Empezó a pasar necesidad. ¿Y qué hizo? Se fue y se unió. Literalmente dice que fue unido. Algo causó que se uniera. Esa necesidad lo forzó a unirse a uno de los ciudadanos de ese país. Noten aquí que hemos visto un énfasis sobre ese país. Ahora, este joven se ha unido, un término muy importante. Él se ha unido a uno de los ciudadanos de ese país. Y él estaba en necesidad. Ya vamos a ver algo más allá. Dice, siguiendo la lectura, que ese ciudadano de ese país lo envió a los campos, a sus campos, para alimentar cerdos. Fíjense en eso. Pueden imaginar a este joven judío ahora cuidando cerdos, que son animales inmundos. El mensaje aquí para el lector es claro. Este joven ha estado viviendo de una manera impura, de una manera rebelde y desobediente. Y ahora a él se le asigna cuidar cerdos. Está proveyendo el sustento de aquello que es inmundo. Y vemos que él tuvo que hacer eso porque decidió olvidar sus principios y entregarse a una manera inmunda de vivir. Ahora, esto se le está manifestando de una manera muy evidente. Leamos ahora el versículo 16. Y él ansiaba llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos. Pero noten esto. Y nadie le daba. Él estaba tan hambriento. Había una hambruna en la tierra. Todos seguramente tenían hambre. Pero los cerdos venían antes que él. ¿Por qué? Bueno, ¿cuál es el carácter de la Torá? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero nadie allí lo ama. Nadie se preocupa por él. Nadie hace por los demás lo que quisieran que hicieran por ellos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Una nación egoísta, llena de personas egoístas, que solo piensan en sí mismas, y esto es lo que produce el pecado. Orgullo, egoísmo, avaricia. Solo hago lo que yo quiero. Por esta razón, nadie le daba nada. Nadie se preocupaba por su condición. Eso es lo que encuentras en el mundo. Pero, si perteneces al reino de Dios, vas a pensar diferente. El carácter de Dios, que es misericordioso, compasivo y lleno de amor, hace que Dios se acerque a las personas. Y vemos tantas veces que el Mesías fue movido por compasión, y así ayudaba a la gente, sanaba a la gente, liberaba a la gente y los bendecía. Pero este joven no está experimentando eso en ese país. Verso 16 al final. Nadie le daba a él. En el verso 17, el siguiente verso, vemos un cambio.
Fue debido a que cayó en esa gran necesidad que comenzó a pensar diferente. Y déjame decirte algo. Si tú no eres un creyente, si no has aceptado el Evangelio, necesitas cambiar tu forma de pensar para que puedas ver las cosas de una manera diferente. ¿Qué vemos en este verso? Leamos el verso 17. Dice, pero, volviendo en sí, ¿qué significa eso? Bien, significa que él comenzó a pensar como su padre le enseñó a pensar. ¿Recuerdan Proverbios 22, versículo 6? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa vejez se refiere a la madurez, y eso fue lo que le pasó a este joven. Él comenzó a recordar las cosas que su padre le había enseñado. Por eso, fíjate en el verso 17. Pero, volviendo en sí, es decir, cuando logró pensar con claridad, dijo, ¿cuántos de los jornaleros en la casa de mi padre tienen pan? ¿Y en qué cantidad tienen pan? En abundancia. ¿Pero qué tiene él? No tiene nada. Y a nadie le importa, no existe amor al prójimo, cada quien va tras lo suyo. Por lo tanto dice, ¿cuántos de los jornaleros de mi padre tienen pan de sobra, en abundancia? Pero yo, en esta hambruna, estoy pereciendo. Eso es lo que el pecado produce en la vida de la gente. Cuando somos gobernados por nuestros propios pensamientos, en lugar de los pensamientos de Dios. ¿Y dónde ha escrito Dios sus pensamientos? En la Biblia. ¿Dónde podemos aprender los pensamientos de Dios? En los mandamientos de Dios. Lo que Dios nos manda a hacer y también lo que nos prohíbe hacer. Todo eso nos dice mucho sobre quién es Él. En otras palabras, aprendemos acerca del carácter de Dios a través de sus mandamientos. Este joven, debido a su gran necesidad, comenzó a recordar lo que su padre le había enseñado y recordó cuán generoso era su padre. Los siervos de su padre tenían pan en abundancia. Esa es la clave. Pero, ¿qué tenía él? Este hijo pródigo, este hijo menor, no tenía nada. Y él aprenderá que un cambio es necesario. Y tal vez hoy mismo tú también estás sintiendo que un cambio es necesario para ti. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.